¿Ah, sí? Ahora está grabando. Bueno, gracias por estar aquí. Tenemos hoy la segunda presentación del doctor Gabriel Guillén. Ya los alumnos del máster ayer tuvimos la oportunidad de estar en la charla de su trayectoria profesional y de compartir un poco su experiencia y algunos consejos. Y hoy hemos tenido también como parte, ya dentro de las sesiones del Instituto de Investigación, que nos compartiera pues, bueno, una presentación sobre algunos de los proyectos en los que él ha trabajado y algunas de sus reflexiones, ¿no? La presentación de hoy es sobre nuevas tecnologías y el impacto social. Una de las especialidades centrales del doctor Gabriel Guillén, como visteis ayer, es el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de español, y también pues, recientemente ha colaborado con la industria, con nuevas aplicaciones, ¿no? Como Lupa, como vimos ayer. Y bueno, pues estamos muy contentos, ¿no?, de que estéis aquí. Para los profesores, él hizo su doctorado en la Universidad de California, Davis, ¿no? Y luego ha sido profesor pues, en el Middlebury Institute of International Studies en Monterrey, pues ya unos cuantos años. 7 años. 7 años. Él lleva de profesor, son 7 profesores. Bueno, aparte de eso, originalmente es de Madrid, ¿no? Sí. Estudió en la Carlos III, el grado, luego el máster en la Nebrija y luego el doctorado. Bueno, pues es un placer tenerla aquí. Le queríamos haber invitado ya hace 2 años, como dije ayer, justo antes de la pandemia. Le teníamos para venir en abril o así, y la pandemia nos cortó. Y bueno, hemos estado 2 años y bueno, pues es una alegría poder tenerte aquí. Y nada. Muchas gracias por invitarme de nuevo y bueno, esta es la versión corta de mi estancia, que iba a estar aquí todo un semestre, es la versión de 2 días y es muy COVID, pero me alegro mucho de estar aquí con vosotros porque vengo muy de lejos, ¿verdad? Voy a hablar sobre varios estudios hoy. Voy a hablar de un trabajo que hicimos sobre lo que enseñan las aplicaciones más populares en Internet, ¿verdad? Luego 2 artículos que escribimos sobre el discurso de estas aplicaciones, la congruencia o no congruencia de este discurso con lo que hacen estas aplicaciones en realidad, ¿verdad? Lo que dicen que hacen y lo que hacen, y la conexión o la congruencia o no congruencia con la literatura científica en adquisición de lenguas, y luego el último artículo que escribí en 2020 sobre el impacto social que tienen o no tienen estas aplicaciones. Y por último voy a hablar de otro tipo de aplicaciones de nuevas tecnologías que estamos haciendo en el programa del que hablé ayer en Salinas, de intercambio de lenguas en español e inglés. De nuevo, por favor, voy a hacer preguntas también hoy, pero interrumpidme, por favor, si tenéis preguntas, no hay ningún problema. Prefiero que sea un diálogo y así es más interactivo y no os aburro tanto, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, el primer trabajo que hicimos hace tiempo, en 2017, ¿verdad? Y la pregunta que queríamos responder era ¿qué enseñan y qué se puede aprender con las aplicaciones más populares? La idea que teníamos en mente es que hay una tensión entre lo que es fácil de programar para un informático y lo que es fácil de vender y lo que necesitamos como estudiantes de lengua, lo que vosotros sabéis como estudiantes y profesionales de la lengua y lo que sabemos por la literatura científica en adquisición de lenguas. Entonces nos inspiramos en un trabajo de 2002 que utilicé en mi tesina de máster hace mucho tiempo, y ella, creo que está en la Universidad de Barcelona, me parece, ella encontró solo 4 de 207 sitios que permitían el aprendizaje de español, que permitían la producción oral. Entonces yo creo que las limitaciones eran más bien tecnológicas, era 2002. Y también nos inspiramos en el trabajo de Kukul Sahulmek, y ella encontró una falta de contacto social y colaboración en MALL. MALL, como sabéis, es Mobile Assisted Language Learning, ¿de acuerdo? Es el campo de este estudio. Estamos estudiando aplicaciones móviles, ¿de acuerdo? No aplicaciones en general o software, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, hay mucha metodología de evaluación de aplicaciones y de software. Si estáis interesados, tenemos a Chappell, 2001-2009, tenemos a Phil Hubbard, que está en Stanford, tenemos Calico, que tiene su propia modo de evaluar aplicaciones, ¿verdad? Y luego tenemos Language Learning and Technology, que es probablemente la revista número 1 en aprendizaje de lenguas y nuevas tecnologías, y ellos también tienen su propia forma de evaluar aplicaciones. Sin embargo, lo que hicimos nosotros es utilizar PEGRUM 2014,
y Pegram habla de 4 tipos de Mobile Assisted Language Learning, de aprendizaje móvil, ¿de acuerdo? Entonces, él habla de tutorial, que es feedback automático, la app te dice si aciertas o te equivocas, lo más común, ¿verdad? Contenido, input, muy importante para la adquisición de lenguas, acceso al uso de la lengua, creación, output, uso de la lengua, y comunicación, interacción, como sabemos, muy importante también, al menos para nosotros los que venimos de un campo más interaccionista y el campo sociocultural, ¿verdad? El uso de la lengua con otro ser humano, ¿verdad? Para eso aprendemos las lenguas, para hablar con otro ser humano. Luego las subdivisiones, que tenemos 7, enfoque en la relación fonológica ortográfica, la app te dice cómo se escribe y se pronuncia la palabra café. Cómo se escribe sería en el año 2000 y hoy en día es muy común y todos esperamos que una app también te permita la reproducción de esa palabra, ¿verdad? Cómo se pronuncia la palabra café, ¿verdad? Enfoque en la relación del léxico con la semántica, el significado de la palabra café, sinónimos y asociaciones de imágenes. Estamos todavía en el campo de la extensión léxica, no profundidad léxica, sino extensión léxica. De esto sabe mucho Silvia, ¿no? Sí. Y después enfoque en la relación del léxico con la gramática, qué tipo de palabra es la palabra café y con qué otras palabras se asocia. Café con leche, ¿verdad? Una colocación. Ya puedo avanzar que encontramos poco énfasis en colocaciones. Y enfoque en la categoría morfológica, ¿verdad? Sufijos, café, cafecito, cafetera, cafeína, descafeinado. Enfoque en la sintaxis de la oración, si es un complemento directo o un sujeto, ¿verdad? Quiero un café. Enfoque en la semántica de la oración, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esa frase? Quiero un café. Y por último, lo que nos parece más importante es enfoque en la pragmática. Póngame un café, por favor. Pragmática directamente asociada a la competencia intercultural también, ¿verdad? A la lengua cultura. Entonces, analizamos con un grupo de 3 evaluadores, analizamos las 37 apps más populares. Eran 50 en un principio, pero tuvimos que descartar algunas que eran diccionarios y otro tipo de aplicaciones que no eran relevantes. Y lo que hicimos es asignar valores. Si el uso era intrínseco a la app en las 4 áreas, le dábamos un 1. Si el uso era posible, pero no era la principal razón por la que se usaba esa aplicación, le dábamos un 0,5 y si no se podía utilizar, le dábamos un 0. Lo mismo con las 7 subáreas de MOL, ¿de acuerdo? Si había una enseñanza implícita, no aprendizaje implícito, sino enseñanza implícita de la app, querían enseñar eso, le dábamos un 3. Si era posible, pero no era su intención, le dábamos un 2. Y si había una oportunidad implícita, pero no era explícito, le dábamos un 1. Y si no había una oportunidad para aprendizaje implícito de esa categoría, le dábamos un 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál creéis que son los resultados de esto? Más o menos. Obviamente, la mayoría de las aplicaciones eran de tutorial, ¿verdad? Como una aplicación de tarjetas didácticas, flashcards. Había muchas, lo cual es relativamente positivo, muchas aplicaciones de contenido, pocas aplicaciones vamos a hablar en otro estudio de esto después, de andamiaje pedagógico, scaffolding, pero muy pocas de comunicación y muy poquitas de creación, que eran las que nos interesaban más a nosotros. Lo mismo sucede con... Ups, no pasa nada por esto, ¿no? Sí. Está vivo. Entonces, obviamente, muchísimo más enfoque en la relación léxico-semántica que en la pragmática y en la lengua-cultura, y lo cual tiene ciertas consecuencias, ¿verdad? O implicaciones. Estas apps suelen centrarse en destrezas pasivas, en vocabulario basado en traducciones, sin énfasis en aspectos morfológicos, colocaciones, contexto, profundidad léxica, de nuevo, pragmática, variación. Nuestra idea es que estas apps se están centrando en el low hanging fruit, ¿verdad? Lo que es fácil, de nuevo, lo que es fácil de programar para ellos y lo que es fácil de vender. Las apps más populares en la App Store no son necesariamente las mejores apps y eso también es una tarea nuestra, también como profesionales de la lengua, de promover y escribir artículos de divulgación sobre las apps que consideramos que son más útiles para los estudiantes de lengua. Y podemos hablar de
de esto después, si vosotros creéis que es nuestra responsabilidad como profesionales de la lengua hacer esto o no. Y yo creo que sí, pero podemos discutirlo, ¿eh? Y de nuevo, lo que es más fácil de programar no es necesariamente lo que es más útil para aprender lenguas. Creo que tenía aquí una pregunta. A ver. No, bueno, aquí tenéis un par de ejemplos. Memrise, no sé si conoces, Henry, ¿no? ¿Conoces Memrise? Porque me estabas hablando de Anki, ¿no? Pero Memrise, voy a hablar de Memrise después, y Quizlet son aplicaciones de tarjetas didácticas. Son las apps típicas, ¿no? Que son fáciles de programar y simplemente pones ahí tu vocabulario y están basadas en la relación fonológica ortográfica, relación léxico-semántica, ¿verdad? La forma, el significado, ¿verdad? Si tenemos 3 patas en un taburete, es la forma, el significado, pero no se enfocan en el uso, ¿verdad? Y después las apps más atípicas, pero que a mí me gustan más, son HelloTalk y Tandem, que es... ¿Conocéis HelloTalk? Lo recomiendo mucho. Cuando yo empecé mi doctorado en Davis, en 2010, empecé... bueno, en 2012, cuando empiezas a pensar en los temas, empecé a hablar con la gente que estaba detrás de LiveMocha. LiveMocha era una red social para el aprendizaje de lenguas. Estaba muy bien, tenía millones de usuarios. Lo compró Rosetta Stone en 2012, creo. Y en 2014 lo hicieron desaparecer, ¿verdad? Entonces es una pena, pero después han surgido otras redes sociales para el aprendizaje de lengua como HelloTalk y Tandem. HelloTalk tiene millones de usuarios y no tengo ninguna relación profesional con ellos, pero lo recomiendo mucho, sobre todo para estudios, los que están interesados, los que estéis interesados en estudios de este tipo está muy bien. Pero obviamente hay muy pocas redes sociales de este tipo y el caso de LiveMocha yo creo que es sintomático. No consiguieron ganar dinero con esta red social porque es un mundo muchísimo más caótico. Crear una red social para el aprendizaje de lenguas no es Duolingo, ¿no? Duolingo está evitando el caos en que consiste aprender una lengua, ¿verdad? Entonces creo que esa es la tensión que existe en el mercado de las aplicaciones, ¿verdad? Aquí ya terminamos con la primera parte. No sé si tenéis alguna pregunta o si me queréis compartir alguna experiencia negativa o positiva con aplicaciones para el aprendizaje de lenguas. Sí, Henry. Durante el año de COVID utilicé Tandem todos los días. La verdad es que compré como la versión Pro durante un mes y cambié mi ubicación a Pamplona y así tuve muchos amigos aquí en Pamplona antes de llegar. Entonces, ¿qué más? Ayer envié un mensaje a mis estudiantes recomiéndoles esa misma aplicación. Que están en un nivel B1-1, conocen bastante gramática, bastante vocabulario, lo que les hace falta es la habilidad conversacional. Y así pueden... Y lo que recomiendo con Tandem es los mensajes de voz. Claro. Porque así se aprende. Sí. Y puedes pedir a otra persona que grabe, vamos a hablar de este uso de la tecnología, pero otra persona puede grabar un mensaje de voz y tú después haces preguntas sobre su mensaje de voz y después lo imitas. Y lo que me gusta de cómo lo usas tú es la conexión de la tecnología de esa red social con el mundo físico, ¿verdad? Eso es lo bonito, eso es lo que queremos hacer con la tecnología, sobre todo a un nivel intermedio y avanzado. Mi hipótesis sobre todo este mundo de las aplicaciones es que llegar al nivel intermedio con una aplicación es posible y se está demostrado que es posible, ¿verdad? Pero la parte dura es llegar del intermedio al avanzado, ¿verdad? Y en ese sentido es muy difícil hacerlo solo con una aplicación. Muchas veces necesitamos desplazarnos a un país en el que se habla la lengua meta, ¿verdad? Como habéis hecho algunos de vosotros, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja, duda? ¿No? Entonces, sí, Silvia. Yo te puedo comentar un poco una experiencia con LiveMocha. Sí. Que me llevé a mi casa al laboratorio para, como, vamos a hacer un chat, nos metemos en un programa, a ver quién está, a ver si podemos hablar, ¿no? con nativos, etcétera. Claro, fue muy aventura. Sí. Entonces, problemas que me surgieron, pues queremos no meterlo dentro del aula, que de repente no encontramos algunos alumnos, no tenían gente con quien conectarse, porque en Latinoamérica también había otro horario. Claro. Estamos en Estados Unidos. Luego, otro problema es la conversación que se crea, ¿no? Que aunque yo les di las pautas a los alumnos que iban a hablar, etcétera, pues están hablando con otra persona que no sabes quién es. Yeah. Y de repente la conversación se fue un poco y yo como, espera, ¿de qué estoy hablando? Sí. Y esto es lo que entró de una clase, ¿no? Y Claro. miedo de... Sí, lo No mejor. sé si luego vas a hablar un poco de cómo meterlo
Sí, no sé si... Sí, no voy a hablar hoy, pero sí he hablado mucho de eso y es interesante. Creo que es el gran problema de HelloTalk. Y sí les di cierto feedback porque hablé con una persona que trabajaba dentro, pero lo hice pro bono, ¿verdad? Sin cobrar. Y creo que le falta andamiaje pedagógico, estructura pedagógica, actividades que conduzcan al estudiante a ese tipo de conversaciones más productivas. Nunca vas a evitar en un sitio con millones de usuarios que las conversaciones se vayan por esos caminos o que las personas usen la aplicación con otras finalidades, ¿verdad? Pero esa es la parte bonita como producto cultural, ¿verdad? Como producto, sobre todo desde una perspectiva sociocultural, como un artefacto cultural que tiene muchísimas posibilidades, pues eso es lo que hace que algunas personas lo usen para otras cosas, ¿verdad? Y luego sí es difícil encontrar... Hoy en día con HelloTalk es más fácil que LiveMocha porque tiene muchísimos usuarios y es mucho más fácil encontrar usuarios. Y luego también yo pienso que deberíamos entrenar a los estudiantes para que ellos sepan buscar y crear su propia red personal de aprendizaje, ¿verdad? Para que ellos puedan tener 5 o 6 personas que sean fiables con las que puedan compartir. Y luego sí que voy a hablar del Growing Participatory Approach, que es un método que vosotros y vuestros estudiantes pueden utilizar para hacer intercambio de lenguas. No quiero hablar mucho de esto ahora porque voy a hablar, si nos da tiempo, de esto después, ¿verdad? Pero eso sí que sería una buena, tal vez, forma de implementar este uso y hacerlo fuera de clase, claro, ¿no? Como una tarea, por ejemplo, ¿verdad? ¿Más preguntas? Sí, dime. Cuando hablas sobre como la comunicación y creación, ¿qué se refiere a la producción oral? Sí, producción oral y escrita. Buena pregunta, ¿verdad? Producción oral y escrita y la comunicación es la interacción oral, ¿verdad? Que no es lo mismo, ¿verdad? ¿Más preguntas? ¿No? Que voy a seguir hablando. ¿Cómo? No va a ser el primer error que veas, pero ¿dónde lo ves? ¿Usáis? 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 No lleva tilde, ¿no? No. Sí. Un error. Gracias. Ok. Y aquí, muchas gracias. Y aquí estamos hablando de 2 artículos. El primero que escribí de nuevo con Thor Showy, mi colega, con el que estoy trabajando muchísimo. Me parece que lo conociste, Silvia, ¿verdad? Es un tipo muy inteligente con el que estoy trabajando mucho. Colega en el Middlebury Institute. Primero escribimos este artículo en 2018 en inglés, en la revista de Calico, y después escribí un artículo para la revista WL, que está en Barcelona, me parece, la Universidad de Barcelona, estudiando algunas de las mismas aplicaciones para ver si habían cambiado o no habían cambiado, e incorporando el impacto social, que es una de las áreas que más me interesa hoy en día, el impacto en la sociedad, ¿verdad? Entonces, en el primer artículo encontramos que había 72, bueno, había muchas más startups, había, no sé si eran unas 300 startups, vamos a hablar que de 300 pasaron 2 años después a 1200 startups de aprendizaje de lenguas, pero entonces analizamos solo 72 y entre ellas solo había 5 aplicaciones que tenían personas del mundo de las lenguas como vosotros como fundadores, ¿no? Y mi esperanza es que haya más, ¿no? Que sea un mundo más híbrido, ¿no? Obviamente, ¿no? Siempre va a haber personas que vienen de fuera de nuestro sector y es positivo, yo creo, porque traen otras ideas, pero creo que parte del fracaso o la falta de resultados y eficacia viene de que no hay mucho diálogo, ¿verdad? Y que me gustaría que hubiera más diálogo. Esto yo creo que es positivo, encontramos mucha diversidad, pronunciación, no se ve muy bien, ¿verdad? Pero es pronunciación, vocabulario, escritura, precisión gramatical, expresión oral espontánea y andamiaje del input. Estoy traduciendo Scaffolding Input for Receptive Skills. Scaffolding, ¿vosotros lo traducís como andamiaje o cómo lo traducís? Andamiaje, sí, me suena muy raro. Sí. Entonces, para nosotros, de nuevo, lo decía antes, pero esto es lo que afirman, lo que dicen que hacen las aplicaciones o las startups en este caso. Esto es lo que de hecho hacen, ¿verdad? Las posibilidades que tienen y esto es la literatura científica en adquisición de lenguas e idealmente lo que dicen que hacen es lo que hacen y lo que hacen
está en congruencia con la literatura científica en adquisición de lenguas, ¿verdad? Idealmente estamos aquí, en este espacio. Entonces analizamos Memrise, Berlin, BlueBlue, Elsa, Duolingo y Chatting Cat, ¿verdad? Para vocabulario, habla espontánea, andamiaje pedagógico, pronunciación, gramática y escritura. Algunas de estas no suenan y no os van a sonar porque han desaparecido, ¿verdad? Entonces, en mi siguiente estudio me aseguré de que no desaparecieran, ¿verdad? Pero también el hecho de que desaparezcan es sintomático, ¿verdad? Entonces voy a hablar un poquito más rápido aquí porque vamos a volver después a Memrise, pero afirman que están llenos de vida y alegría, pero es una aplicación de tarjetas de aprendizaje, flashcards. No tienen profundidad léxica, no hay implicación, lo que conocemos en inglés como involvement load, ¿no? La necesidad, búsqueda y evaluación del vocabulario. Necesitas usar una palabra, buscas esa palabra y después evalúas si funciona o no funciona en un contexto, ¿verdad? Ese tiempo que necesitas para involucrarte con el vocabulario para después retenerlo. Esto simplemente es una aplicación de tarjetas didácticas, ¿verdad? No sé si tiene mucha vida o alegría, ¿verdad? Berlin afirman que sus profesores han pasado por un filtro riguroso, pero en realidad está basado en el feedback de los usuarios, que es importante, como son las evaluaciones de los estudiantes, para mí me parecen muy importantes, pero lo que les falta es un criterio, ¿verdad? Esta persona tiene formación, tiene 10 años de experiencia, esta persona tiene un máster en adquisición de lenguas. Lo mismo que si estás haciendo una dieta o estás hablando de nutrición, intentas hablar con una persona que tenga una experiencia y una validación, ¿verdad? Lo mismo podría ser con este tipo de páginas web, ¿no? Y otra cosa que encontramos en varias de estas startups es que perpetúan la falacia del hablante nativo como el buen profesor, ¿verdad? Cuando sabemos por la literatura que no es necesariamente cierto, ¿verdad? Lo ideal es una combinación de ambos si es posible. BlueBlue afirman que para aprender una lengua es suficiente con tener input comprensible, que bueno, eso sería Krasen, podemos discutir esto por horas, ¿verdad? Para mí yo creo que no es suficiente con eso y no todo el contenido es auténtico y también ignoran colocaciones, ¿verdad? Fue muy interesante trabajar y estudiar estas aplicaciones en todo caso y dedicamos al menos 10 horas con cada una de las aplicaciones entre 3 personas. Duolingo es más complicado y podemos hablar más de esto después, pero afirman que es efectivo y tiene mucha calidad, pero simplemente proporciona un enfoque explícito de la lengua, que no es poco, y le falta contexto y personalización. Voy a hablar más tarde de Duolingo, ¿verdad? Luego el Elsa, que es una aplicación de pronunciación, afirman que son la aplicación de inteligencia artificial más inteligente del mundo, pero simplemente proporcionan imitación de sonidos, que no es poco, ¿verdad? Pero mi pregunta es si se puede conectar con el habla espontánea. Me gustaría que Elsa, que es una aplicación que tiene 25 millones de dólares desde 2015 de financiación, me gustaría que en un momento como Duolingo invierta en estudios de efectividad para que puedan hacer una entrevista antes, una entrevista después, y el estudio sería muy fácil de hacer, pero requiere dinero y más de 100 personas y sería complicado, ¿no? Pero podrían hacerlo en algún momento con 25 millones de dólares. La pregunta es si eso a ellos les interesa. Lo que más les interesa ahora es incrementar el número de usuarios para luego poder monetizar, obviamente, ¿no? Porque no es de pago esta aplicación. Luego Chatting Cat afirman que van a disrumpir la enseñanza de lenguas, pero lo único que hacían en pasado, en imperfecto, porque no desapareció, ¿no? Era corregir errores sin feedback metalingüístico, ¿verdad? Y también, de nuevo, perpetúan la falacia del hablante nativo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? En mi opinión, las compañías que están interesadas de veras en un impacto medible deberían usar un lenguaje honesto, transparente y preciso en su marketing. Si no lo hacen, pueden perder usuarios y hacer que estas personas dejen de aprender lenguas y tengan una concepción equivocada del aprendizaje de lenguas. No requiere esfuerzo, aprender una lengua no requiere esfuerzo, los profesores nativos son mejores y se puede aprender una lengua a partir de una mera exposición a palabras aisladas, ¿verdad? De nuevo el problema, podemos volver a los estudios de Nation sobre vocabulario, ¿verdad? Parece que estas aplicaciones, muchas de ellas, no todas, pero piensan que las lenguas son unidades aisladas de vocabulario, ¿verdad? Y ese yo creo que es el gran problema y es un problema de raíz, ¿verdad? Pero no todas las aplicaciones son así, obviamente, ¿verdad?
Entonces, este es el otro artículo que escribí en 2020, más reciente, y como os decía, encontré más de 1000 startups de aprendizaje de lenguas en una base de datos de startups que se llama Crunchbase, y lo cual me pareció muy positivo, ¿verdad? Para nosotros es un indicador de que vamos a tener personas que quieran aprender lenguas en el futuro. Puede ser dentro de la academia o fuera de la academia, puede ser en un mundo híbrido, pero van a existir esas personas. Lo mismo con Duolingo, que tiene más de 300 millones de personas. Hablábamos el otro día de que en Estados Unidos los números de estudiantes en la universidad están bajando porque hay menos requisitos de lenguas, pero yo no creo que eso signifique que haya menos personas interesadas en lenguas, ¿verdad? Sino que van a aprender lenguas de otra manera. Nunca vamos a dejar de aprender lenguas, al menos en mi opinión, ¿verdad? Y luego, yo creo que esta es la gran tensión, que estas compañías obviamente quieren rentabilizar este deseo de aprendizaje, pero este deseo es un apetito sociocognitivo. Las personas quieren aprender lenguas para hablar con otras personas. No quieren jugar a Duolingo como si fuera Candy Crush, ¿no? Quieren hablar con otras personas, ¿verdad? Y ese momento en el que después de usar Duolingo y utilizas y intentas mantener una conversación y no existe una transferencia del aprendizaje y hay una frustración, creo que es negativo porque esa persona puede pensar que no tiene aptitud para las lenguas. Entonces, la solución por nuestra parte sería más entrenamiento, más divulgación de cómo se aprende una lengua y en qué consiste aprender una lengua, porque todo el mundo puede aprender una lengua, no importa la edad que tenga, ¿no? Y esto es lo que encontramos, ¿no? Pocos de estos productos satisfacen las necesidades sociales. Esto no solo somos nosotros, sino también un estudio que publicaron en 2016, también otro estudio en 2017, ¿verdad? Y otro estudio en 2018, ¿verdad? Y como decía antes, en este estudio analizamos la congruencia entre el discurso, la experiencia de aprendizaje y el impacto social. Y la idea es que, desde mi punto de vista, conozco bien el mercado y hay pocas empresas de emprendimiento social o que tengan un interés explícito. Está por un lado lo que dicen, pero no miden su impacto positivo en la sociedad y hoy en día es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Y el mismo problema, ¿no? El discurso hiperbólico incongruente de estas aplicaciones y luego también su naturaleza conductista, carencia de contexto, retroalimentación explícita y adaptación al estudiante, ¿no? Estos eran los problemas que desilusionaban a nosotros como expertos y a los estudiantes en muchos casos, ¿verdad? De lenguas. Entonces, estas son las aplicaciones que encontré que eran más populares. Quería evitar aplicaciones que iban a desaparecer. Entonces, al menos estas tres no van a desaparecer nunca. Busuu se acaba de vender por 400 millones de dólares y Rosetta Stone, no sé qué va a pasar con Rosetta Stone, pero también es interesante cómo están transformándose y cómo ahora están trabajando con universidades y con compañías proporcionando software para que aprendan lenguas, ¿no? Es muy interesante cómo han ido adaptándose a la competencia con Duolingo. Duolingo llegó, es gratuito, Rosetta Stone eran 200 dólares y estaba basado más bien en marketing, era otra aplicación de tarjetas didácticas, pero con todo el dinero que tenían invirtieron en una transformación pedagógica. Curiosamente, muchas de estas personas que estaban en Rosetta Stone hace 1 año, 2 años, o al menos 2 personas que conozco muy bien fueron a Duolingo, ¿no? Entonces, es interesante cómo se ha producido esa transferencia entre Rosetta Stone y Duolingo, ¿verdad? Entonces me basé en el número de descargas y las evaluaciones de sus usuarios, que son muy positivas también, ¿verdad? Las preguntas de investigación: ¿cuál es el posicionamiento didáctico de estas aplicaciones? ¿Cómo es la experiencia de aprendizaje pasando tiempo con estas aplicaciones en contraste con su discurso? Entonces había menos estudios empíricos, voy a hablar de eso después. ¿Y cuál es el interés explícito o implícito de estas aplicaciones en su impacto social? ¿Vamos viendo el tiempo más o menos? Sí. Duolingo dice cualquiera puede aprender un idioma con Duolingo y ha evolucionado su discurso. Ahora dicen que las lecciones se enfocan en una meta del mundo real, como por ejemplo pedir en un restaurante. Hay más adecuación con el marco común europeo de referencia. Duolingo permite a los estudiantes descubrir patrones por sí mismos sin la necesidad de enfocarse en las reglas del lenguaje, un enfoque mucho más implícito, aunque también en la página web, no sé si habéis usado Duolingo, pero la página web tiene más información metalingüística, es muy interesante
como tienen un método más bien ecléctico, lo que están haciendo hoy en día, ¿verdad? La experiencia de aprendizaje, bueno, el método es en apariencia coherente con la literatura científica, lo que dicen que hacen es coherente con la literatura científica, pero la experiencia de aprendizaje todavía se ancla, en mi opinión, en una serie de ejercicios de reconocimiento, traducción y reproducción de palabras sin contexto y frases artificiales, lo cual aleja esta aplicación de su apuesta por un método comunicativo y aprendizaje a través del juego, que a mí, no sé si alguno estáis interesados en aprendizaje a través del juego, pero no creo que sea la esencia de Duolingo. Es más bien un juego adictivo, ¿verdad? Son muy buenos en conseguir que vuelvas a la aplicación y que te enganches a la aplicación, pero eso para mí no es lo que me interesa de la teoría de juegos, ¿verdad? O la teoría sobre juegos en adquisición de lenguas, ¿verdad? Le faltan opciones, entre otras cosas, les faltan opciones para que un juego tenga más sustancia, le faltan opciones y le falta motivación intrínseca, ¿verdad? La motivación es extrínseca, ¿verdad? Tienes que conseguir los puntitos o tienes que competir, ¿verdad? Sin embargo, soy últimamente muy optimista con la forma en la que está evolucionando Duolingo. Tienen Duolingo Stories, esto era en la época en la que en 2020, ahora tienen un podcast que se parece en cierto sentido a lo que estamos haciendo con Lupa, aunque ellos adaptan mucho más el input, nosotros utilizamos input auténtico y también tienen una adecuación con el marco común europeo de referencia. Entonces hay cosas que están cambiando en Duolingo y podemos ser más optimistas en cuanto a su impacto social. Dicen que va a ser siempre gratuito y que quieren fomentar la igualdad de oportunidades, pero hoy en día tiene una opción premium por $7. Obviamente tienen que adaptarse, tienen que ganar dinero, pero si esta era su misión, no están cumpliendo con su misión social y carece de medidas que validen su misión social. Hace un mes contrataron a una directora de impacto social, pero por lo que tengo entendido va a estar más basado en el impacto social de Duolingo en la comunidad dentro de Duolingo. A mí me interesaría que ellos hicieran estudios de impacto social sobre las personas que están aprendiendo lenguas, por ejemplo, en un país en el que el aprendizaje de inglés puede determinar aspectos de promoción socioeconómica, ¿verdad? Y no creo que fuera un estudio tan difícil de hacer, pero no parece que estén interesados en eso, pero quién sabe, ¿no? Ellos son muy receptivos al feedback de los expertos también. Luego otras buenas noticias, contratación de expertos a toda vela, como vamos a ver más tarde. Están compartiendo muchos datos con la comunidad científica y tiene una herramienta muy útil, no tengo aquí el enlace, pero puedo pasaros el enlace después, que te permite meter un texto en esta herramienta y te dice el nivel del texto y el nivel de cada una de las palabras. No sé si habéis visto esta herramienta, pero está muy bien para crear vuestros propios materiales, está muy bien. En lugar de entrar en un corpus, que son muy difíciles de usar los corpus, esta herramienta es muchísimo más fácil de usar e intuitiva. Así que eso está bien. Y después de escribir este artículo, bueno, este artículo ya se había publicado, pero están demostrando su efectividad en cierto sentido y colaborando con personas dentro de la academia. Este artículo también está Lucas Plonsky, en este artículo también dentro de la academia, personas, investigadores de primer nivel dentro de la academia en Estados Unidos, y yo creo que es algo positivo. Para mí, este es un artículo que han publicado el 11 de enero de 2022, hace 2 o 3 días, y me parece muchísimo más sofisticado y robusto que el artículo que publicaron en 2012, que era con personas fuera del mundo de la adquisición de lenguas. Este es con personas del mundo de la adquisición de lenguas y se supone que demuestran, no he leído el artículo completo, pero se supone que demuestran que Duolingo es tan útil como una clase, como 4 semestres de español, 100 horas, más de 100 horas, como una clase de español, pero, ojo al dato, pero en lectura y en reading and listening, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? De nuevo, yo creo que llegar al nivel intermedio o principiante alto, como ellos dicen, con una aplicación no es tan difícil. También, si os metéis en la página que recomendé ayer, ¿cómo se llama? Spanish Pedagogy o en Higher Education, esa página de Facebook,
están ahora discutiendo esto y con argumentos yo creo que son muy, muy sólidos, criticando este artículo, ¿no? Criticando de forma constructiva este artículo, ¿verdad? Comparado con la experiencia de aprendizaje de estos profesionales de las lenguas. Dime. Tengo una duda sobre el modelo de negocio, porque yo había escuchado hace unos años que el modelo de negocio tenía que ver con la traducción, y después, unos años después, vi una TED Talk o una charla de, no sé si el creador, pero uno de los que está, digamos, Sí. de las cabezas de Duolingo, que decía que en realidad el modelo de negocio era la traducción y que por eso ellos querían muchos usuarios, porque cuanto más traducción tenían, después ellos podían trabajar con el CNN y distintos medios de comunicación. Claro. Y en realidad ahí es donde ellos hacían el dinero, por eso era una aplicación gratuita. Eso no quita, digamos, que obviamente ellos estén interesados en que sea una aplicación útil, sí, ¿no? Y que sea eficiente, bueno, eficaz y porque eso les va a traer más usuarios, pero no sé si cambió el modelo. Cambió, sí, y es algo muy, muy típico de estas startups, es pivotar, ¿no? Y cambiar, ¿no? Y así empezaron con esa idea que me pareció brillante en cierto sentido, muy polémica para mis colegas de traducción en mi universidad, pero bueno, todo lo que sea contribuir a la sociedad me parece muy bonito, pero eso cambió y entonces, como toda startup de tecnología, lo que querían era tener millones de usuarios y después ver cómo monetizar estos usuarios. Ahora es con la opción premium y creo que ganan más de 100 millones de dólares con eso. No estoy muy seguro, ¿verdad? Pero también tienen otro tipo de proyectos que me parecen muy interesantes, como por ejemplo el test que tienen un test en inglés que no sé cuánto cuesta, no sé si son 20, 40 dólares, 50 dólares, mucho más barato, y eso me parece muy interesante, mucho más barato que el test de TOEFL, ¿no? Que son 140 dólares, ¿no? Entonces están buscando diferentes formas. No creo, o sea, su objetivo inicial para conseguir dinero, los 50 millones de dólares que necesitaban, era decir que iban a disrumpir el mundo de la educación, del aprendizaje de lenguas. No han llegado ahí, están demostrando poco a poco su efectividad, pero yo creo que van a un mundo más híbrido en los que van a colaborar con más universidades, van a ofrecer también servicios, van a trabajar con alfabetización también y con otras áreas de estudio, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar con Duolingo me parece interesante, pero ya no siguieron con ese modelo. Sí, creo que esa charla fue de Luis Boán, ¿no? Entonces, sí, ha cambiado bastante en ese modelo. Y como ves, el equipo también ha cambiado, ¿verdad? Entonces tenían a una o dos personas, estaba calculando, tenían aquí cofundadores, que son 2 personas, y tienen aquí 2 personas de investigación, ¿verdad? Y ahora tienen un 8%, tienen muchas más personas, están contratando a más personas en currículum también. Él hablaba de que querían que los usuarios crearan el contenido, pero ahora, por lo que veo, están contratando a muchas personas, a expertos como vosotros, para crear materiales, ¿verdad? Sobre todo parece que están muy interesados en personas que acaban de salir de un máster, ¿no? Y puede ser interesante. Personas muy valiosas de una promoción después de la mía en Computer Assisted Language Learning están trabajando ahora para Duolingo. Personas que podrían tener una carrera, yo creo que bastante productiva en la academia, están trabajando ahora para Duolingo, ¿verdad? Así que yo creo que eso es interesante, es una salida laboral. Se puede ser crítico con ellos y también admirar las contribuciones que tienen a la industria, ¿verdad? Yo creo que no tenemos mucho tiempo para ir, pero bueno, Memrise es más de lo mismo, ¿verdad? Podemos ir más rápido. Esto es interesante, ya seas viajero, casero o incluso K-popero, Memrise ayuda a sentir el inmenso placer de aprender. Es interesante la publicidad que están utilizando, motivación, pero bueno, no deja de ser una tarjeta de aplicaciones, una aplicación de tarjetas didácticas, ¿verdad? Flashcards. Y seguimos con esto, ¿verdad? Voy a ir más rápido porque me parece más interesante hablar del último proyecto, ¿verdad? Lo interesante de Memrise desde un punto de vista comercial es que ellos sí que están ganando dinero. ¿Habéis usado Memrise? ¿Sí? ¿Te gustó? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, yo veo que tal vez vas a adquirir la palabra, pero me he molestado mucho porque tenía que trabajar con 5 palabras por como 15 minutos. Claro, repetir la palabra. Es como lo que decían en este estudio, ¿verdad? Zhang, es que es un método conductista. Parece que es un método comunicativo en lo que dicen, pero en realidad es un método conductista de repetir la palabra y es una sola palabra, de nuevo, sin profundidad léxica, ¿verdad? Sí, a mí me dio la misma sensación. Sí, estoy de acuerdo contigo.
Luego tienen algunas cosas interesantes como la sección Immerse Me, que tiene más contenido pragmático. También tienen algo de realidad aumentada que me pareció muy interesante, pero me parece que son proyectos tangenciales, ¿verdad? Pero es muy interesante que han conseguido ser solventes, viables como empresa, ¿verdad? Aquí hay otras aplicaciones, Anki, que le gusta mucho a Henry, ¿verdad? Pero aquí tienes un montón de aplicaciones. O sea, como Memrise hay muchas más y yo creo que algunas que pueden ser mejor, ¿verdad? Pero no es la única aplicación que existe, ¿no? Y después tenemos Babel, que es la que más me ha gustado hasta el momento. Su lenguaje es mucho más concreto y Babel también es una empresa solvente. Apenas se recurre a la prosa hiperbólica, así que tal vez no necesitas esa prosa hiperbólica. Explican cómo han creado su material didáctico con un equipo de lingüistas y profesores de idiomas. Muy interesante. Y afirman que sus unidades se centran en aspectos muy prácticos para que los usuarios se puedan comprar. De nuevo, funciones comunicativas, que es, yo creo, positivo verlo en una página web de este tipo, en una aplicación de este tipo. Ellos empezaron como software y ahora son software y una aplicación móvil. Y hay referencias, de nuevo, al marco común europeo de referencia. Yo creo que Babel desde el principio, Duolingo a posteriori. Y se supone que sus cursos están basados en las 4 destrezas tradicionales. Su herramienta está basada en una herramienta de reconocimiento de voz que ha recibido elogios de Bajorek, que hizo su tesis doctoral sobre Babel y sobre Duolingo y sobre herramientas de reconocimiento de voz. Yo lo usé por muchas horas, ¿verdad? Me pareció bastante útil, aunque tenía ciertas limitaciones, ¿no? Es práctica muy limitada, no hay producción abierta para la escritura escrita oral. En definitiva, yo creo que Babel es útil a nivel principiante bajo, ¿verdad? Si ves la pirámide invertida de Axel, no sé si la conocéis, pero Axel tiene una pirámide invertida que va desde el nivel principiante, aquí está el principiante, intermedio, avanzado a superior y luego distinguido, que yo todavía no entiendo la distinción entre distinguido y superior, ¿verdad? Pero obviamente en esta parte pequeña de la pirámide de Axel, la pirámide de proficiencia, es muchísimo más fácil progresar, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que utilices te va a beneficiar de algún modo, ¿verdad? El objetivo es pasar del nivel de la palabra al nivel de la frase, ¿verdad? Y ser capaz de hacer preguntas, ¿verdad? Son objetivos muy sencillos a los que puede llegar cualquier persona que se enfoque en comunicación oral, ¿verdad? Más cosas aquí sobre Babel. Os puedo pasar después esto, ¿verdad? Sobre Babel, impacto social. Tampoco tiene un interés en impacto social, pero sí están haciendo más colaboración con investigadores universitarios para demostrar su efectividad. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, para mí el mérito social de estas aplicaciones consistiría en llegar a aquellas personas que por diferentes circunstancias no pueden ni pudieron aprender una lengua adicional en contextos formales. Así es como llegué yo al mundo de las lenguas, ¿no? Mi intención era crear y creé de hecho esa comunidad de blogs para intercambio de lenguas, porque en España también aprender una lengua tiene ciertas barreras socioeconómicas, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea contribuir al estudiante informal con algo que ellos pueden usar sin tener que pagar mucho dinero, ¿verdad? No tiene que ser gratis, pero pagar menos dinero yo creo que es positivo, ¿verdad? Entonces debemos reconocer estas aportaciones del sector privado siempre y cuando los resultados sean tangibles, y también creo que es nuestra responsabilidad señalar e informar a la sociedad de las carencias de esas aplicaciones. Suena muy negativo, ¿verdad?, hablar de esto, y el mundo de la tecnología es más positivo, pero ya veis lo que está pasando con Theranos y con Elizabeth Holmes. No sé si estáis siguiendo el caso, pero es una persona a la que acaban de condenar, ¿verdad?, precisamente por estas exageraciones. Bueno, por falsedad, obviamente, ¿no? Hay una diferencia entre exagerar y mentir a tus inversores, ¿verdad? Pero creo que otro riesgo que tenemos es el desgaste emocional de los usuarios. Estás usando una aplicación y estás muy contento de que estás usando 1 o 2 horas. Mi sobrino está aprendiendo ahora japonés, pero luego si no hay una transferencia a una conversación puede haber cierta frustración y pensar que es un problema de aptitud. Entonces, antes de hacer las preguntas, os voy a hablar rápidamente de, no sé si tenemos tiempo, pero sí,
de otra forma de usar la tecnología, que es como lo estamos usando en Salinas. Hemos hecho un parón de un año por el COVID, pero ahora volvemos con mascarilla y con muchas ganas de volver a Salinas. Para los que no estabais ayer, es un proyecto de intercambio de lenguas en Salinas, que está a 20 minutos en coche de Monterrey, donde tenemos nuestra universidad en la costa. Salinas está a 20 minutos en coche, es un pueblo agrícola con una población mayoritariamente hispana y muchas necesidades de aprendizaje de inglés, no tanta oferta como la demanda de aprendizaje de inglés. Y estamos de nuevo hablando de la tecnología y queríamos sacar partido, aprovechar las funciones pedagógicas o las posibilidades pedagógicas de los teléfonos móviles. Hasta ahora todos los estudiantes que han participado en todo este tiempo, que han sido cientos de personas, todas tenían un teléfono inteligente o un teléfono al menos con grabación de voz, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, la accesibilidad en tecnología. Entonces queríamos usar el teléfono, la grabación de voz, para conectarlo con el mundo físico, de la misma forma que lo hacía Henry, ¿no? Con Tandem. Y esto es simplemente una nota que tecnología no es solo el teléfono, no solo son las aplicaciones o Internet, sino también el papel es tecnología, y esa tecnología ha tenido un papel muy importante en nuestro trabajo, ¿verdad? También hacemos pósters, los estudiantes tienen un cuaderno que creamos para ellos, para que tomen notas sobre colocaciones. Yo siempre les digo a mis estudiantes que un intelectual es un lector con un lápiz, ¿verdad? Así que estará anotando y tomando notas sobre lo que están aprendiendo, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es adaptar algunas actividades del Growing Participator Approach del que hablaba antes. Esto consiste en utilizar este método en una comunidad donde se hablan lenguas minoritarias que no tienen software, no tienen libros de texto. Entonces vas a esa comunidad y buscas a una persona que va a ser tu nurturer, la persona que te está nutriendo de contenidos, y empiezas a nivel básico con objetos físicos y con, os puedo pasar el enlace después, con objetos físicos y con fotografías, y vas haciendo preguntas a la otra persona a un nivel muy básico, con 100 horas, después pasas al nivel intermedio, 1000 horas, y después pasas al nivel avanzado. Y en el nivel intermedio y avanzado es cuando utilizas las grabaciones, grabas a la otra persona te graba un guión de su vida, algo que hace, cómo se hace un huevo frito, por ejemplo, o te cuenta una historia en el pasado sobre el primer recuerdo de su infancia, o ya a un nivel más avanzado, superior, a un nivel más abstracto, te habla de un problema en la sociedad y cómo lo resolvieron. Entonces, lo que haces es, por cierto, este método me introdujo a este método Thor Sowing, ¿verdad? Yo no lo he usado en estudios de comunidad, pero me gustaría utilizarlo algún día para aprender lenguas por mí mismo, ¿verdad? Pero lo que hemos hecho es sacar las actividades que eran más útiles. Entonces, lo que hacemos es, y es solo una de las actividades que hacemos más actividades. Entonces, lo que hacemos es un estudiante hace una grabación de 1 o 2 minutos con vocabulario básico, ¿verdad? Es describir, si es a nivel principiante, describir vocabulario básico, si es a nivel más intermedio, un guión de algo de su vida, como hacer un huevo frito, o un nivel más avanzado, una historia personal, un cuento en común, por ejemplo, el cuento de la Cenicienta, o un cuento que esté compartido entre las dos culturas para que no haya tanto esfuerzo en entender el argumento, o un problema de la comunidad, ¿no? Para temas de más interés sociocultural. Después se trabaja con la grabación, se masajea, entre comillas, la grabación, escuchas la grabación y cuando encuentras vocabulario nuevo o vocabulario pasivo, esas palabras que conoces pero que no sabes muy bien cómo usarlas, no tienes profundidad léxica, paras, vuelves a escucharlo y le preguntas a la persona, aquí dijiste clara, ¿no? Clara de huevo, ¿qué significa esto? ¿No? Puedes ponerme un ejemplo, ¿verdad? Y hay mucho trabajo de entrenamiento, ¿verdad? Porque es difícil llegar a usar este método de forma eficaz, pero al final lo aprecian, ¿no? Entonces negocian vocabulario nuevo, vocabulario pasivo, toman notas y existe esa tensión entre tomar notas, entre la comunicación interpersonal y el casco de aprender. Como vamos a ver luego, si tenemos tiempo, muchos de los estudiantes dicen, me gusta usar estas grabaciones, pero también me gusta tener una conversación espontánea, ¿verdad? Entonces yo creo que esa tensión es positiva entre mantener una conversación y tomar notas y entender que es una experiencia de aprendizaje. Después escriben reflexiones
los que hablan, los que comparten evidencias de aprendizaje de esta actividad y de otras actividades. Y luego tiene una lista de vocabulario con las expresiones, las colocaciones o las palabras aisladas en contexto. Y en MIS utilizamos Quizlet, ¿verdad? Una herramienta Quizlet que puede ser muy básica o que puedes incorporar una frase y puedes incorporar la palabra a un lado. O sea, todo depende de cómo se use Quizlet, ¿verdad? Y muy importante, luego tienes que volver a contar la historia. Pues escuchas la historia de la otra persona, masajeas la historia, tomas notas, trabajas con el vocabulario y después tú cuentas la misma historia en primera persona o en tercera persona, ¿verdad? Y luego puedes adaptar esa historia a tu vida personal también, usando el mismo vocabulario. ¿Tenéis preguntas sobre esto? ¿No? Mariana. Sí. Un comentario, Nato. Sí. Gracias por presentar esto, porque llevamos pensando un tiempo para los cursos intensivos de comunicación. Nosotros hacemos historias de relato digital, ¿no? Qué bien. Pues sería un proyecto alternativo que tendría entidad y llevamos ahí en una parálisis cognitiva. Y yo creo que un tipo de proyecto de esto que encaje con el de contar una historia y tal, que es una serie de versiones, una serie de pasos, ¿no? Y conecta aquí en Pamplona con lo que es etnografía y la comunicación, podría ser muy interesante para algún tipo de curso, ¿no? Sobre todo los intensivos del IFP que hacen varios proyectos. Esto yo creo que puede tener, hay que darle una vuelta, pero puede tener suficiente entidad como para, porque ahora habíamos dicho hacer una presentación. No era lo mismo, ¿no? Yo creo que esto tiene esa parte de ir a un sitio, de grabar, de volver a contar, de contar, no sé, me parece un proyecto que nos... De colección de datos, sí. De ¿no? colección de datos, sí. que podría ser muy bonito para tener otra opción. Yeah. Que hasta ahora, al menos yo no lo veía, otras opciones. Yeah. No veía suficiente. Bueno, se han hecho cosas también interesantes, ¿no? Pero... Sí. Incluso para el COI. Para el COI. Sí, escuchar historias, relatos de las personas, de cómo les ha afectado y reproducirlo. Sí, 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 os paso esto. De hecho, es go.mis.edu-ilce2. Y ahí podéis encontrar la referencia al Growing Participatory Approach. Que puede ser... Sí, sí, también te la he mandado. Sí. Sí. Y... No, el segundo, lo mandé luego después. Lo mandé de nuevo. Y esto para el día de lo que quieres saber del máster. Yo creo que esto sería perfecto para, porque yo tengo un curso de intensivo y es también como una manera de hablar de como la competencia intercultural aparte de... Sí, exacto. Eso es lo que encontramos nosotros. En cuanto a la competencia intercultural, una de las historias más bonitas que recuerdo es la de un estudiante que estaba estudiando no proliferación de armas nucleares y terrorismo. Era militar, él había estado en Afganistán y estaba trabajando con una mujer de México que era la hija de un panadero. Y ellos trabajaron durante todo un semestre y la presentación final fue él en primera persona, un hombre hablando como si fuera una mujer, ella hablando de la panadería que tenía en México y ella hablando de su experiencia de cuando se lesionó en Afganistán o antes en Estados Unidos cuando se lesionó y no pudo, tuvo que dejar el ejército después, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. Y luego descubrimos que de hecho la mujer de México, bueno, que vivía en Salinas, tenía un hijo que estaba entrando en el ejército también, ¿verdad? Entonces, hay historias muy bonitas que se puede hacer esto, sobre todo la empatía es lo más importante, ¿verdad? Ponerte en la piel de la otra persona, si eso es posible, ¿verdad? Y esto es también, obviamente, voy a terminar aquí ya porque hay muchas reflexiones de los estudiantes sobre lo que estaban aprendiendo con estas grabaciones, sobre esta pata, ¿no? Que muchas veces en estas aplicaciones no encontramos presente, el uso de la lengua, la pragmática, con esto resolvemos, ¿no? Con estas grabaciones se resuelve el encontrar vocabulario en contexto que no conocías o que conocías y no sabías utilizar, ¿verdad? Entonces, mucho enfoque en pragmática, ¿verdad? Y estas son algunas de las implicaciones, ¿verdad? Como la tecnología más sencilla es a veces también la solución más productiva. La necesidad de preparar a los estudiantes, si vais a usar esto, yo empleo una semana entera en preparar a los estudiantes para cómo
cómo usar las grabaciones, cómo identificar colocaciones, es algo que cuesta bastante a los estudiantes, no es intuitivo, incluso a un nivel intermedio es muy difícil identificar colocaciones, ¿verdad? Por eso hay que hacer muchas preguntas, ¿verdad? Como con el Growing Participator Approach, no necesitas que la otra persona sea un profesor de lengua, pero tú tienes que ser tu propio profesor de lengua, ¿verdad? Es algo bastante curioso. Luego se pueden usar las grabaciones como el motor del curso y ese proyecto del que he hablado antes, ¿verdad? Y los logros que hemos tenido hasta ahora es confianza, autonomía y mayor conexión entre usuarios de la lengua. Y el gran desafío para mí, porque soy muy crítico con todos los proyectos que hago, es que todavía no hemos conseguido grandes progresos de proficiencia, ¿verdad? A mí, mi sueño es que una persona pueda llegar al nivel intermedio, sería más difícil a nivel avanzado, ¿verdad? Pero que pueda conseguir eso con un programa de inmersión. Vamos un día a la semana, mucho del trabajo que hacemos es de ganar confianza y de motivación y de crear comunidad, pero hay todavía deficiencias en cuanto a la proficiencia, ¿verdad? Y yo creo que con esto, si tenéis alguna pregunta más, sé que me he pasado un poquito, 5 minutos, pero sí, dime. Tyler, ¿no? Sí, Tyler. Tengo dos. Sí, muy bien. La primera sería, en primer lugar, hay esa necesidad de aplicaciones para personas de nivel intermedio, porque desde ese punto pienso que pueden empezar a interactuar con el mundo que existe para personas que ya hablan esa lengua. Claro. Y la segunda pregunta que tengo es, ¿cuántas deficiencias que hemos identificado en las aplicaciones son deficiencias verdaderas o son deficiencias de personas que puede ser simplemente no saben cómo utilizar la aplicación? Porque, por ejemplo, con Duolingo no hay mucha oportunidad de la traducción abierta, pero a la vez es como si lo usas más estratégicamente, si lo suplementas con otros recursos gratuitos disponibles, pienso que puedes maximizar el beneficio. Sí. Pero eso es un tema de no sé cómo usar, no sé cómo estudiar independientemente en vez de un problema con Duolingo mismo. Sí. Sí, no creo que sea estoy completamente, vamos a empezar por la segunda pregunta y no creo que sea un problema necesariamente de Duolingo. Tienes razón, Duolingo, el único problema es cómo se presentan ellos, ¿verdad? Entonces, si en ese caso están, no quiero que, no es engañar, pero tal vez no están siendo completamente precisos en su forma de describir lo que hacen, ¿verdad? Pero estoy completamente de acuerdo, todo depende del usuario y yo uso Duolingo también, lo he usado para coreano y han mejorado muchísimo con coreano. Puedes ahora dibujar los caracteres y está muy bien, ¿verdad? Y depende, puedes usar, os voy a pasar también una colección de, creo que Silvia la conoces, una colección de 150 recursos para aprender español y puedes hacer una combinación de Duolingo con otras 3 o 4 aplicaciones y HelloTalk o Tandem, ¿verdad? Y poco a poco puedes llegar a donde quieres llegar. Duolingo es útil para aprender vocabulario, es útil para unas cuestiones tal vez de gramática, tal vez. Y bueno, quiero ver si este estudio, si puedes llegar al nivel intermedio en escuchar y en leer, sería fabuloso, ¿verdad? Soy un poco escéptico con eso, ¿no? ¿Verdad? Y estoy de acuerdo contigo, es entrenamiento del usuario con muchas de estas aplicaciones. Otras son muy limitadas. Lo que queremos en un artefacto cultural de este tipo, un artefacto tecnológico, es que sea abierto y que nos permita hacer muchas cosas. Y muchas de estas aplicaciones, por mucha intención que tengas, no son tan útiles, ¿verdad? Y luego la primera pregunta, yo creo que al nivel intermedio lo mejor es tomar clases de lengua con personas cualificadas y que puedan motivarte, y eso es muy útil, pero si no tienes el dinero, hay muchas cosas que puedes hacer con redes sociales de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, acceso a input, muy importante, seguir siempre, ¿no? Al nivel principiante, intermedio y avanzado, seguir accediendo a input, pero también buscar a una persona usando HelloTalk y mantener una conversación con periodicidad, ¿verdad? Quien dice HelloTalk puede ser un tutor. Si no tienes el dinero, puedes encontrar un tutor con italki, no sé si lo conocéis, pero italki es una red de profesores, ¿verdad? Si queréis ganar dinero extra o experiencia profesional, podéis meteros en italki y dar clases allí, ¿verdad? Al final dar clases son horas de vuelo, ¿verdad? Horas reflectivas de vuelo, pero cuantas más horas de vuelo tengáis, mejor, ¿verdad? Entonces yo creo que a nivel intermedio todavía la tecnología tiene un papel importante. Tecnología como una red social, pero también tecnología que utilizas para
para grabar, por ejemplo, para tomar notas con tu teléfono, grabar a una persona, quiero decir, o tomar notas con tu teléfono del nuevo vocabulario. Luego tenemos muchas aplicaciones de realidad aumentada en la que puedes incluso ya con un iPhone puedes tomar una foto y reconoce el texto, ¿verdad? Y vamos a ver más aplicaciones de realidad aumentada. O sea que yo creo que siempre suele ser útil, pero es otro uso de tecnología. A veces no son ni siquiera aplicaciones específicas que se han hecho expresamente para el aprendizaje de lenguas. Son otro tipo de aplicaciones que puedes usar, ¿verdad? Una aplicación muy interesante que intentaron comercializar en la Universidad de Oregón, que era, ¿cómo se llamaba? Es un portfolio digital, no recuerdo el nombre, pero eso sería muy interesante para el nivel intermedio. Es un portfolio digital en el que vas acumulando tus evidencias de aprendizaje y vas escribiendo tus reflexiones y está muy bien y costaba $1, ¿verdad? Y es uno de los sitios que más admiro, ¿verdad? Es el centro se llama, se me ha olvidado el nombre ahora mismo, es un centro en la Universidad de Oregón, ¿sabes cómo se llama? Con Julie Sykes, no recuerdo el nombre ahora, no es Circle, no recuerdo el nombre ahora, pero es un sitio muy interesante donde están creando ese tipo de herramientas, ¿verdad? ¿Sí, no? Buenas preguntas. ¿Algo más? Castles, sí, eso. Sí. Sí, estoy colaborando mucho con ellos y vamos a presentar ahora en Cálico juntos, así que espero que cuando se grabe esto, corta esto. Sí, estoy con demasiadas ideas en la cabeza. Henry. No es una aplicación específicamente para el aprendizaje de lenguas. Se llama Music Match, MUSIXMATH. Y lo que hace es que escanea lo que estás escuchando en Spotify, YouTube, Apple Music y muestra la letra sincronizada y si hay una persona que lo ha traducido, también como básicamente es como letra bilingüe. Claro. Entonces, y acaban de firmar un contrato con Spotify y ahora la 99% de las canciones tienen las letras dentro de la aplicación Spotify. No con la traducción, pero sí la letra hay. Entonces, sí, así he aprendido yo, pero voy estudiando varias lenguas y aprendiendo poquito a poquito porque todos aquí estamos de acuerdo de que el contenido auténtico es lo mejor que se puede escuchar, porque uno de los problemas que tengo con ciertos métodos de docencia es que si animas a un grupo de estudiantes, ninguno de los cuales habla la lengua meta como lengua nativa, entonces las únicas personas a las que escucharán hablando, oirán hablando la lengua meta, sí, también son estudiantes y no hablantes nativos. Si la 90% de las personas, de los estudiantes del IRTE aquí, por ejemplo, si la 90% de las personas que ellos oyen hablando el español no lo hablan como hablante nativo, será muy, muy difícil para ellos alcanzar el nivel de hablante nativo. Entonces es por eso que casi solamente hablo con hablantes nativos, casi solamente oigo a hablantes nativos. Entonces, es interesante, muy polémico para algunas personas esto, ¿verdad? Lo que dices, ¿verdad? No sé si todo el mundo está. Sí. No sienten tanta presión, pero para dominar una lengua, los hablantes no nativos no sirven tanto como los hablantes nativos. Sí. Ya, entonces, sí. Depende de qué nivel está. A veces. Es que yo estoy hablando de mi experiencia y todos saben que yo tengo como una personalidad, unos métodos muy particulares, entonces estoy aprendiendo qué es lo que puedo aplicar de mi experiencia a las experiencias de los demás. Entonces, sí, es cierto, no creo que sea perjudicial, ¿verdad? Pero si puedes encontrar a alguien con el que puedas aprender, son muy importantes, la naturalidad de las expresiones es muy importante, ¿verdad? Pero al nivel avanzado ya es otra historia, ¿verdad? Pero sí, entiendo lo que dices. Lo que decías al principio de la música también es muy importante. Hay una aplicación que se llama Lyrics Training, que es muy útil también, si conocéis, sí. ¿Quieres decir algo, Mariana? ¿Me parece? Sí, que en ese sentido, lo explico un poco a Henry, porque yo creo que cuando uno llega a un nivel más avanzado,
uno siente que el gusto le queda chico, pero no solamente por eso de que uno quiere aprender por ahí expresiones más locales, etcétera, como llegar a otro nivel incluso gramatical, sino también porque uno empieza a tener el deseo de poder comunicarse con personas reales. Claro. Ya uno puede realmente interactuar con este mundo, ¿no? Entonces uno quiere salir a eso. ¿No? Entrar en la comunidad de hablantes, ¿no? Entrar en una comunidad de hablantes y ser parte de esa comunidad, ¿verdad? Que requiere destrezas orales, pero también requiere competencia intercultural, ¿no? Para poder pertenecer en esa cultura. Sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? Y en esa cultura pueden pertenecer otros hablantes no nativos también. Es muy, muy interesante el mundo en el que vivimos multilingüe, ¿no? Sobre todo en sociedades multilingües, porque son lo más común en el mundo es que sea multilingüe, que una sociedad sea multilingüe. Es más común vivir en un país, en una comunidad multilingüe que monolingüe, ¿no? Y eso muchas veces no lo pensamos, ¿verdad? No sé si Navarra se considera multilingüe con el euskera. No. Bueno, se habla más en el norte. Sí, sí. No sé si ¿En los colegios se enseña euskera? Es que hay un modelo, ¿no? Hay diferentes tipos de colegios. Ah, interesante. Sí. Pero hay que escoger el modelo. Sí. Es decir, pero incluso el público puede no tener euskera. Sí. No tengan el modelo. Tienes, depende del modelo. Claro, lo escoges. Claro, pero lo escoges tú. Sí. Sí, no he escuchado mucho euskera cuando estaba caminando, no he escuchado mucho euskera por ahí, ¿verdad? También me gusta escuchar como a ti las lenguas que hablan las personas y no he escuchado mucho, ¿no? Pero bueno, sí, dime. Dentro de los propios aprendientes, a veces, aunque tienen perfiles muy diferentes entre ellos, solemos hacer grupos, ¿no? Y, por ejemplo, a veces se hacen manuales específicos para hablantes de herencia, teniendo en cuenta que pueden tener algunas diferencias respecto a otro tipo de aprendientes. Claro. ¿Se prevé ahora, teniendo en cuenta las características de algunos de estos aprendientes, que tienen un perfil más hacia la lectura, también la percepción, pero no tanto hacia la creación? ¿Se prevé que haya algún grupo de aprendientes que tengan ese perfil o incluso manuales que vayan más enfocados hacia ellos? Sí, hay muchos manuales que conocemos bien. Creo que Kim Potosky acaba de sacar un libro para hablantes de herencia que parece muy interesante, pero ahora que lo dices, me pregunto si hay algo digital. Me gustaría que hubiera algo digital. No sé si conocéis algo digital, pero sería es un buen momento para crear materiales digitales que se puedan adaptar a los estudiantes o incluso una aplicación para hablantes de herencia. Otros problemas de la tecnología es que no hay tal vez suficientes. Sí, me refiero más, no tanto a hablantes de herencia, porque sí que hay, de hecho, un manual ahora hace poco bastante reciente que está online y es gratuito, más hacia estudiantes que hayan sido autodidactas usando apps. Que puedan tener ciertas fortalezas en algunos aspectos, como la lectura. Si es que realmente hay estudiantes que llegan a un nivel intermedio, ¿no? Como dice ese artículo, pero que no pueden crear tanto, si es que va a haber ahí pues manuales para esas personas. ¿Manuales o aplicaciones? Sí. Sí, podría ser como de apoyo para que uno mismo pueda. Yo creo que al hilo de lo que decía Tyler, creo que sería muy difícil condensar toda la experiencia de inmersión y de todo el vocabulario y toda la pragmática y todas las experiencias y situaciones a las que te tienes que enfrentar para aprender una lengua. Condensar una aplicación sería muy difícil. Por eso las aplicaciones que me gustan no son las que se concentran dentro del teléfono, sino las que se abren más a la sociedad, ¿verdad? Entonces, obviamente puedes llegar, y se ha hecho incluso con métodos súper tradicionales como el método de traducción. Ha habido personas que han aprendido con ese método, han llegado a un nivel avanzado, ¿verdad? Es muy interesante cómo la motivación del ser humano te puede llevar muy lejos, ¿verdad? Pero no creo que, y creo que esto, una colega de Davis, Kelly Arispe, estaba trabajando con estudiantes de nivel avanzado, porque no hay tanto para estudiantes de nivel avanzado en el mercado, precisamente por eso, tal vez porque ya te das cuenta de que es tanto lo que tienes que aprender y tienes que realmente, para mí el gran desafío es pasar del nivel intermedio al nivel avanzado.
desafío para la sociedad, para gente mayor. Y este estudio, por cierto, de Duolingo de 2022 tenía una media de edad de 44 años, muy interesante. Pero para la gente mayor sería llegar al nivel intermedio, y creo que cualquiera puede llegar, incluso mi madre puede llegar al nivel intermedio en inglés en algún momento, ¿verdad? Ya tiene 79 años, yo creo que ella podría, sí. Sí, hay muchas barreras, ¿no? Barreras psicológicas, pero ella podría llegar al nivel intermedio. Pero para muchos de los estudiantes no es tan difícil para alguien de 20 años llegar al nivel intermedio en una segunda lengua con el enfoque adecuado, ¿verdad? A veces los enfoques son muy tradicionales y no se enfocan en la comunicación interpersonal, pero sería llegar a ese nivel avanzado. Y no hay mucho no creo que haya una aplicación de referencia, al menos que yo conozca. Sí, me preguntaba si estamos como ante un perfil nuevo de estudiante, ¿no? Porque obviamente los estudiantes pues pueden tener características muy diferentes y sí que es verdad que se ha analizado mucho pues hablantes de herencia y las capacidades o las necesidades que puedan tener respecto a otros grupos de estudiantes. Y me pregunto ahora si de repente vamos a tener un perfil muy diferente de estudiantes. Sí, suele ser, sí, ese perfil es curioso ese perfil, el políglota, ¿no? El perfil de la persona que aprende muchas lenguas y que tiene mucha facilidad de aprender lenguas suele ser minoritario, ¿no? Un 10%, pero yo creo, o mi hipótesis es que con el entrenamiento adecuado, todo el mundo podría ser un políglota. Obviamente existe la aptitud lingüística, ¿verdad? Y puede influir, es una de las variables, pero creo que cuantas más aprendamos de estas comunidades, que no sé si alguno tal vez conoces esas comunidades de políglotas donde comparten diferentes recursos, y hay un libro que escribió uno de ellos que se llama Fluent Forever, y si leen, ¿conocéis ese libro de Fluent Forever? No, creo que Fluent Forever no es de la persona de Irlanda, es de Gabriel, no recuerdo el nombre, él es cantante de ópera y aprendió muchas lenguas. Y él estudió en Middlebury, de hecho, y después de Middlebury escribió un libro que es un bestseller, se llama Fluent Forever, y me gusta mucho la intención, aunque es muy criticado dentro de la academia, me gusta mucho la intención de ese libro, que es precisamente compartir sus estrategias de aprendizaje de lenguas con cualquier persona, con esa premisa de que cualquiera puede aprender una lengua. Se llama Fluent Forever, y no he hablado de esto, pero Fluent Forever, él ha creado una aplicación también a través de Fluent Forever, que es interesante porque sí tiene comparte estrategias de aprendizaje, algo que no se ve mucho Así que tal vez Fluent Forever sería un ejemplo, aunque ellos empiezan a nivel principiante, pero su intención es llegar al nivel avanzado. Lo usé cuando lo sacó y tampoco me pareció algo especialmente transformativo, pero me imagino que ahora será mucho mejor, ¿verdad? Pero sí, yo creo que todos nosotros necesitamos leer ese libro, Fluent Forever, y yo lo leí, había cosas que me pareció que no eran muy precisas, pero otras me pareció que estaban muy bien alineadas con la literatura científica en adquisición de lenguas, ¿no? Yo creo que ese sería un ejemplo. Sí. Gabriel Weiner. Sí. Weiner, sí. ¿Verdad? Sí, dime. Con la aplicación de Drupal la vi ayer un poco y básicamente hay como una transcripción y borran algunas palabras para que escuche. ¿Hay actividades más que eso o es la transcripción y escuchas y es más como andamiaje para escuchar? Excelente pregunta, ¿verdad? Y en eso estoy trabajando yo, así es como entré en contacto con ellos. Entonces van a incorporar preguntas de comprensión y van a incorporar algunas otras actividades dentro de la aplicación, y luego tenemos ahora actividades para las historias que están fuera de la aplicación que se pueden incorporar a la clase, ¿verdad? Pero le faltaba un poquito más de preguntas de comprensión. Todo esto es inversión, ¿verdad? Porque no haces solo una historia, tienes que hacer con todas las historias, ¿verdad? Pero sí, yo creo que eso va a ser la siguiente versión de la aplicación. Vamos a incorporar preguntas de comprensión, ¿verdad? Y más funcionalidades para la aplicación, funcionalidades pedagógicas. Es una empresa muy bonita, es gente de tecnología, pero con muchísima sensibilidad para la pedagogía, lo cual no es tan frecuente, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho cómo están trabajando esta gente. Okay. Bueno, yo creo que es la hora, ya no son las 11. Okay. Yo creo que por la presentación y bueno, hay muchos temas aquí que me ha apuntado que tendremos que seguir hablando. Sí. Y porque es una presentación muy rica, ¿no? A mí el tema este del impacto social
me parece que es sobre todo importante por responsabilidad. Yo sobre mi experiencia viendo estar en universidades, de las cosas que uno publica, luego a veces hay consecuencias inesperadas. Y yo creo que el artículo este de, por ejemplo, de Luke Plonsky, que acaban ahora de publicar, me sorprende que esté Luke, pero es un poco peligroso. Porque os cuento, no sé si tú conoces el caso de la Jan Busmechin, en el año 99 publicaron un artículo en Illinois de cómo los online workbooks que estaban de moda podían sustituir a las clases, y estaba basado en un estudio un poco como este, cogido por los pelos, que llegabas a un intermediate low en reading. Claro, luego esto lo leen los decanos, que es lo que pasó el decano de Penn State, y ya la gente no se pone a leer los detallitos de solo el reading y tal. Entonces, de las clases de español que había 4 veces a la semana en Penn State, se redujeron a 2 veces, invitaron a la otra, le dieron el doble de cursos a los TAs, porque se suponía que con el online workbook de Kia, esto es cuando empezó Kia, tenía el mismo impacto. Esto pasó en varias universidades, incluido Illinois, incluido no sé qué y tal. Es lo mismo, yo leo esto como profesor, digo, bueno, yo veo el p-value, tal, estos son los readings, luego de un decano, pues vamos a utilizar Duolingo, que es gratis, quito los intermediate courses de... O principiantes, ¿eh? Que es un montón de dinero. O sea, de estas cosas a veces hay consecuencias, pues hay que tener cuidado de cómo se presenta, porque uno como investigador, igual lo lees ahí en la letra fina. Esto también pasa lo mismo en el popular media, cuando se cuentan estas cosas, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. El Alzheimer, que te reduce la aprender lenguas y tal, luego miras el estudio y es un p-value de no sé qué, en población de este tipo. O sea, en divulgación científica, ¿no? También lo que hemos hablado y tal, hay una cosa que hay una transferencia de cierto tipo de estudios que tienen muchos matices en el artículo académico, y cuando se presentan, los matices se olvidan y se presenta como, esto ha sido demostrado, esto es así. Tal. Si lo lee alguien con buena intención, pues está muy bien. Si lo lee alguien que quiera ahorrarse recursos, ¿qué pasa? Cuando hay crisis, y como siempre hay crisis, hay siempre diferentes tipos de... Pues tiene su peligro, ¿eh? O sea, yo creo que estas cosas... Completamente de acuerdo. Mi lectura es, primero, es criticar o leerlo y ver las partes de forma constructiva, y segundo es qué hacemos en las clases de lengua, ¿no? Es decir, si no las basamos en interacción oral y es un método más tradicional, al final sí es mejor usar una aplicación, pero en realidad lo que hacéis vosotros y lo que hacemos en la mayoría de las personas en la universidad es interacción oral, y además tiene una parte de humanidades, de crítica, de competencia intercultural que no tienes con Duolingo, que Duolingo es contraproducente, ¿no? Leer frases como, no sé, la manzana tuvo una relación con no sé qué o algo así, ¿no? Son frases completamente arbitrarias, ¿verdad? Que creo que frivolizan lo que es una cultura, ¿no? O sea, que estoy de acuerdo, sí que me parece positivo que haya colaboración con la industria, pero sí, no, de hecho no había pensado en ese factor, y sé que con Rosetta Stone también en muchas universidades reemplazaron los niveles principiantes con Rosetta Stone, ¿no? Claro. Y mira dónde está Rosetta Stone ahora. Sí. Y Kia también, no sé si habrá desaparecido. Así. Sí. No, gracias. Bien. Voy a comentar algo en Facebook después. Sí, lo vi ayer por la noche, vi que estaban comentando el artículo una de las moderadoras de este foro, y yo creo que era una crítica muy constructiva y muy positiva. De hecho, hizo... esto cortarlo después, pero puso a Luke Plonsky, lo puso porque supongo que serán amigos, y lo tagueó ahí también, y yo creo que en 10 horas probablemente la discusión es muy fértil, que se podría usar en la clase, continuar ese debate, leer el artículo y debatirlo en clase, ¿verdad? Estar pendiente de 300 millones de personas usando Duolingo. Pues muchas gracias a vosotros. Tenéis mi correo, es gaby@middlebury.edu, si queréis contactar conmigo. Si no, preguntáis a Silvia, que me tiene muy controlado. Fuimos colegas en UC Davis. Sí.